Buenas noches. Voy a hablar de algo que se llama, le di un nombre a esto, se llama Creando Criminales, sobre los niños que llegan a portarse mal. Una razón por el gran número de criminales es que en las escuelas se han usado el miedo para el control para niños de la edad de 1 hasta la escuela superior. Por ejemplo, cuando un bebé o un niño de 3 años en un cuidado de niños está sentado allí y se levanta, y hay muchos en una fila que digamos, muy bonitos, sentados todos, pero uno decide subirse y empieza a hacer lo que es muy natural para un niño de 3 años con la curiosidad y todo. Quiere ver las cosas, quiere moverse, no le gusta estar sentado y no poder moverse. Pues es natural. Pero si el trabajador, la trabajadora de ahí viene y le pone muy fuerte en el piso para que le duela, ese niño ya no se va a levantar. Y cuando entra una madre de niños y ve todos esos niños tan bonitos en su fila, a ella no le entra probablemente la idea de que alguien lo hizo en una forma violenta, que este niño se porte así. Pues el miedo inhibe el aprendizaje, porque el niño no puede levantarse a aprender o no, probablemente no va a querer hacerlo. Y así, después de años de este trato, cuando por fin los bebés han llegado a ser jóvenes, son muy ignorantes muchas veces. En cualquier cuidado de niños, sitio de cuidado de niños o escuela, siempre hay ciertos niños difíciles. A veces los niños salen de sus asientos o hasta atacan a otros niños. Pues ciertos niños, no digo que todos. El pensamiento de los directores y maestros es generalmente que estos niños deben ser controlados para su seguridad y la de los demás alumnos. Y también para que los demás puedan aprender. Estos líderes no dan la prioridad a que estos niños difíciles puedan aprender. Esta práctica de poner el control antes del aprendizaje para los niños antisociales afecta la seguridad a largo plazo de la comunidad. Con eso estoy diciendo de que controlar a esos niños con castigo afecta para el futuro. En el momento, pues los demás pueden aprender, no hay accidentes y así. Pero no hay que hacer eso con castigo, así controlarlos. No. Esos niños son muy importantes, los que se portan mal, porque se debe tratarlos para que ellos aprendan el buen comportamiento, para que no lleguen a ser criminales. Los demás no importan tanto como los que se portan mal, porque los demás pueden aprender en otra ocasión, pero los que se portan mal tienen que aprender lo más antes posible a portarse bien.
Y eso es más importante para el futuro de la comunidad. Porque no queremos criminales cuando sean grandes. Estos niños difíciles se ponen inertes durante años mientras se mantienen bajo el miedo. Se mantienen en sus asientos con amenazas o soborno, pero no se aplican a nada o a poco. No son muy aplicados estos niños. Un niño puede sentarse en su asiento todo el día y no hacer nada de trabajo. Esto puede ser porque en algún momento dado fue castigado por haber hecho un trabajo mal. Y si no hace ningún trabajo, no le pueden castigar por hacerlo mal. Entonces esos niños no hacen nada mejor. Y algunos de los niños castigados, pues como digo, pues algunos no son aplicados, pero otros sí se ponen aplicados por el mismo castigo y aprenden muy bien su lectura y matemática y llegan a ser, pues llegan a tener talento, pero no son educados en el buen comportamiento. Y eso es lo más importante. La sociedad sufre quizás más con los criminales de que han sido bien, han aprendido bien las clases, porque ellos cuando sean criminales pueden hacer cosas peores quizás que los que no son educados, los que no han podido aprender. Se ha usado el miedo con ellos para ponerlos a estudiar ciertos niños. Pero esto tal vez fueron castigados cuando no aprendían su lectura, entonces empezaron a aprender mucho, pero no, con eso no se aprende a portarse bien. Esto les enseña a los niños a pensar en sí mismos porque se los animan con premios y amenazas de castigo en vez de demostrarles el bien que realmente viene del aprendizaje y cómo el aprendizaje ayuda al bien común. Así no se enseña la responsabilidad, sino se enseña a pensar en lo que no es orgánicamente relacionado con lo que aprenden. Eso es el premio y castigo. Por ejemplo, un maestro puede ofrecer a los niños de primero de primaria unos chocolatitos muy pequeños, uno nada más. Y los niños trabajan todo el día para ese chocolate pequeño. Pero eso no es conectado, es desconectado con el aprendizaje. Deben aprender. Qué bonito es aprender a leer porque luego pueden leer esos bonitos libros. Eso es lo que deben aprender, no qué bien que recibieron un chocolate, que no es orgánicamente conectado con la lectura.
no se le da mucha oportunidad de hacer nuevas cosas porque están manipulados. Reaccionan a la manipulación en vez de tratar libremente de cumplir acciones y aprender por ver los resultados de sus acciones, incluyendo por sus errores. Cuando aprenden a leer, están haciendo errores, pero ya la maestra le puede explicar, no, así no es así, así, así. Y pueden aprender así mejor que con premios, porque los premios desvían su mente a estar pensando en otra cosa y no se dan cuenta de lo que están, ni siquiera lo que están haciendo. Usar miedo para tener control no lleva a los niños a tener confianza en los adultos que usan el miedo. Si los niños admiten haber hecho errores, ellos saben que pueden ser castigados. Los adultos necesitan usar una comunicación abierta con los niños para poder ayudarlos y si tienen miedo, no comunican bien con los adultos. Y cuando sean jóvenes es más importante que ellos hablen con los adultos y admiten lo que hayan hecho sin miedo de castigo. Y por eso no hay que castigar cuando sean pequeños ni grandes nunca, para que ellos confían en sus papás y les dicen lo que están haciendo y los papás les pueden decir, mire, no hagan eso porque tal y tal y tal va a pasar si usted hace eso. Y ellos pueden comunicarse entre ellos si el niño no tiene miedo de castigo. Y otra cosa que le iba a decir, que quería decir, es que los niños que a veces los maestros como castigo ignoran completamente a los que se portan mal. Y esos niños día tras día tras día son ignorados y nadie les presta atención. Son los que más necesitan la atención. Y yo pienso que la maestra debiera dar más atención a los que se portan mal, pero eso es más difícil enseñar a una clase porque ellos van a poner la clase en problemas porque ellos se portan mal y cuando tienen más atención se portan peor. Pero es más importante que ellos aprendan a portarse bien que los demás aprendan porque ellos más posiblemente vayan a llegar a ser criminales y los que se portan bien pueden aprender en otra ocasión. Porque alguna vez yo estuve en una clase, yo fui suplente de maestros y esa vez había dos niños muy apartados de los demás, se estaban portando mal. Yo les di atención y ellos me malentendieron porque me parece, porque la maestra de todos los días nunca les hacía atención. Y uno de ellos pensó que a mí me interesaba uno de ellos o algo así, porque ellos no se acostumbraban a ninguna atención y ellos se estaban portando muy mal durante la hora de lonchar también, porque si le dejan solos a los que se portan mal, se portan de mal en peor y se empeoran mientras la maestra no les da ninguna atención como castigo. Pues no vale, nada más vale para controlar a la clase, pero no vale para los niños que se portan mal. Necesitan atención. Ok, eso es todo. Buenas noches.